Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Enrique. Yo habitualmente estoy trabajando en el departamento de Hotline en Daganzo y aquí en el mismo codo con codo con el departamento de formación. Y ahora entre todos pues estamos presentando estas píldoras para conocer nuestros vehículos eléctricos. Hoy vamos a hablar de conducción eficiente y en principio orientada evidentemente a todos nuestros vehículos electrificados. La organización, ya lo sabéis de memoria, ya llevamos unas cuantas píldoras. Si tenéis mucho ruido ambiental, microsilenciados para poder dar el curso de una forma más tranquila. Y bueno, pues por lo demás, lo que ya conocéis, podéis chatear o hacer cualquier comentario en cualquier momento, pero os animo a que si en algún momento de la presentación queréis comentar algo, con toda la confianza, me cortáis y lo comentamos. En esta píldora pues vamos a intentar dividirlo un poco en 4 grupos. Primero vamos a saber o intentar conocer un poquito mejor de qué se trata la conducción eficiente, aunque más o menos todos tenemos una ligera idea. Luego vamos a ver un poco los funcionamientos con conducción eficiente sobre nuestros vehículos electrificados. No vamos a comentar nada especialmente del mild hybrid porque no tiene ni en el cuadro una representación de qué está sucediendo con toda esa eficiencia que nos intenta ayudar ese sistema, ni lo podemos ver de una forma tan clara como nosotros. Una vez que conozcamos un poquito mejor los otros vehículos, si tenemos que conducir un mild hybrid, la aplicación es exactamente igual. Luego vamos a centrarnos un poquito en el indicador eco. Los que hayáis llevado alguno de nuestros vehículos híbridos o eléctricos, sabéis que, por ejemplo, el contarrevoluciones que tenemos en gasolina y diésel desaparece o se queda en una barrita muy pequeña y tenemos un indicador grande en el que vamos pudiendo ver qué está sucediendo, pues vamos a intentar comprender un poquito mejor qué ocurre en cada una de esas partes. Y luego unas recomendaciones de conducción eléctrica. ¿Qué es una conducción eficiente? Bueno, pues yo creo que a nivel usuario lo primero que pensamos todos es en nuestro bolsillo, en la cantidad de dinero que podemos ahorrarnos cuando podemos ir de una forma más eficiente en comparación con una forma más, tenemos prisa, queremos ir a llegar al trabajo, llevar a los niños, ir a hacer compras, recados, etcétera, ¿no? Porque lo primero es eso, nuestro bolsillo y lo que nos podemos ahorrar. Pero si le damos una pequeña vuelta, cambiando un poquito la frase, podemos optimizar un poquito mejor esa idea y pensar en cuántos kilómetros podemos recorrer con 1 litro de combustible o con 1 kilovatio hora. Como sabemos, hemos ido viendo en estas píldoras, la forma de medir la energía o la electricidad que acumulamos en nuestras baterías principales de híbridos y eléctricos es en kilovatios hora. Ese concepto poco a poco tendremos que ir asimilándolo, como nos pasó en su momento con los euros, por ejemplo, porque ya no vamos a dejar de tener en algún momento coches de combustible, solamente tenemos vehículos eléctricos para saber la capacidad que tenemos es en kilovatios hora. Bueno, pues si conseguimos aplicar ese concepto en todas las diapositivas que tenemos a continuación y nuestro día a día luego la conducción eficiente, yo creo que va a ser un poquito más exacto, kilómetros recorridos por litro de combustible. Esto sería un poco más a nivel de usuario, pero si pensamos un poquito en qué le preocupa, pues debería preocuparle en este sentido a nuestros gobiernos, diferentes asociaciones ecologistas y sobre todo a la Unión Europea, que es la que está aplicando las normativas más exigentes sobre nuestros vehículos, son los contaminantes que emite un coche. Un coche, como sabéis, emite diferentes gases y diferentes contaminantes. La mayoría de ellos se han ido limpiando o por lo menos filtrando para que sean lo menos nocivos posibles con un montón de sistemas técnicos. Sonará, filtro de partículas, catalizador, EGR, ahora el AdBlue. Cada uno de estos elementos ayuda a que uno de esos gases se consiga eliminar o filtrar o limpiar, ¿no? Y salga a la atmósfera lo más puro posible. Pero hay uno que es una emisión más que un gas solo, aunque también es un gas, que sería el CO2. El CO2 no se consigue limpiar de ninguna manera. Cada combustión de un combustible fósil que haya, me da igual que sea en la caldera de nuestra casa con el gas natural, en una barbacoa, en una casa rural con leña, siempre que haya una combustión se emite CO2 y va directamente proporcional a la cantidad de combustible que estemos empleando. Por lo cual, si conseguimos tener vehículos que consuman poco y además nuestra conducción ayuda a esa baja emisión de CO2, pues estaremos ayudando al medio ambiente. Un poquito por resumir, o si alguno no lo conocéis, el CO2 lo que provoca es el efecto invernadero. El efecto invernadero es una capa que se coloca en la atmósfera
y que lo que hace es que los rayos solares, la radiación solar que entra en la Tierra y que de una forma natural lo que debería hacer es llegar, rebotar en la Tierra y volver a salir a la atmósfera, pues por culpa de este efecto invernadero no consigue salir completamente y vuelve otra vez a rebotar. Rebota encima ampliado, con lo cual lo que está aumentando, entre otras cosas, es la temperatura dentro de la Tierra, provocando, por lo que ya sabemos, cambio climático, reducción de los polos. Como os comentaba antes, esta CO2 lo emiten, pues como se ve en el dibujo, una fábrica, un incendio en nuestras casas. Nosotros nos vamos a centrar en el coche porque es lo que nos está realmente preocupando en nuestro sector, ¿no? ¿Cómo conseguir una conducción eficiente? Bueno, pues una conducción eficiente, evidentemente, no lo vamos a conseguir con una conducción ni deportiva ni agresiva. Tenemos que centrarnos en un principio en dos ideas bastante básicas. Una es intentar hacer aceleraciones suaves, aunque luego veremos ciertos matices, y anticipar las frenadas. Como os comentaba, por ejemplo, yo en el curso de híbridos, les decía que ya una vez de que estés, sin tener que llegar a frenar, una vez de que ya estés levantando el pedal del acelerador, estamos consiguiendo dos cosas. Una, nuestro motor de combustible ya deja de trabajar, con lo cual ya no estamos consumiendo gasolina ni emitiendo emisiones al exterior por culpa de ese motor de combustible. Y además estamos consiguiendo recargar de electricidad nuestra batería para tener disponibles más kilovatios hora a la hora luego de funcionar con el coche. A estas dos ideas básicas nos ayuda muchísimo nuestra gama de vehículos Kia. Nosotros tenemos la suerte en nuestra marca de tener, como estáis viendo, una amplia posibilidad de elegir entre varios vehículos, unos más o menos eficientes. Para que os hagáis una idea, estos son unos datos de WLTP sacados de nuestra página oficial. Un Proced 1600 CRDI de última generación, que es un motor muy eficiente para ser diésel, está emitiendo en la atmósfera unos 134 gramos por kilómetro. Un Miro, que si recordáis en las píldoras anteriores hablábamos de una reducción en contaminación de un 15% aproximadamente, unos 110 gramos. Pero si nos vamos a un Miro híbrido enchufable ya bajamos a 30 gramos. Y por supuesto, si vemos lo que emite un Miro eléctrico, solo eléctrico, cualquier vehículo 100% eléctrico, son 0 gramos. Y ahí es donde hay que intentar llegar. Luego, evidentemente, con nuestra conducción eficiente podremos ir llegando a cumplir esos gases o intentando mejorarlos un poquito más si es posible, ¿no? Simplemente como detalle, a los que no lo conozcáis, para que veáis que nosotros contamos entre nuestra gama con unos vehículos muy eficientes, el año pasado, en una modalidad deportiva que son unos eco-rallies, todo esto pues evidentemente no sale en la televisión y se habla, como se habla de Fernando Alonso y Carlos Sainz, etcétera, pero con un vehículo de serie, como es el Miro híbrido enchufable, ya consiguió ser campeona por marcas en esta categoría de energías alternativas. Primero y segundo puesto, por cierto. Con lo cual, está claro que contamos por lo menos ya de partida con unos vehículos que nos van a ayudar a ser muy eficientes. Ya luego queda que nosotros pongamos de nuestra parte con unas mejoras en la conducción de llevarlo eso a la práctica. ¿Qué consecuencias secundarias tenemos de una conducción eficiente? A lo mejor no lo hemos pensado nunca, pero si te paras un momentito es lógico. Por un lado, si tú te centras en una conducción eficiente, vas a tener menos estrés, porque ya no vas a estar tan preocupado de ese tiempo, de esa prisa, de ese semáforo que se pone en rojo, etcétera, y más satisfacción, vas a poder disfrutar más de lo que es el coche y la conducción en sí. Y seguidamente, eso se va a traducir en menos accidentes y más seguridad para los ocupantes. Es lógico, si yo hago una conducción más suave, si yo me estoy anticipando a las frenadas, voy a tener más tiempo pues, para ese niño que se cruza, para ese coche que se ha metido que no me ha visto, para ese que se ha saltado el paso, para cualquier situación que podamos anticipar precisamente por estar haciendo una conducción pues, más tranquila, más sosegada y más preocupada de intentar ser eficiente, ¿no? Simplemente como recordatorio, para que nos ayude a comprender un poquito mejor cómo podemos ser eficientes con los diferentes vehículos, recordamos, va a ser rápido, que el híbrido tiene dos motores eléctricos, uno principal y uno secundario, un motor de gasolina y una batería principal. El problema en este vehículo sigue siendo que tenemos un motor de combustible. Lo que tenemos que procurar para ser eficientes es que ese motor de combustible esté lo más tiempo posible parado, no funcionando. Un motor de combustible no funcionando es un motor que no consume gasolina y no emite emisiones. Si nos vamos a un híbrido enchufable, es una tecnología bastante similar. Tenemos dos motores igual, el motor de combustible, una batería más grande, estaba dividida en dos partes, debajo del maletero y debajo del asiento, como recordáis, y aquí ya tenemos la ventaja de que podemos enchufarlo, con lo cual vamos a tener un pequeño margen
de autonomía para ayudarnos a ser un poquito más eficientes que con respecto al Niro normal. Seguimos teniendo nuestro motor de combustible y tenemos que seguir teniendo la misma prioridad. Intentar mantener ese motor lo más tiempo parado posible. El eléctrico, es decir, tiene solo un motor principal, no tiene motor de gasolina y lo que tiene es una batería principal muy grande, ya es casi 7 veces más grande que la batería del híbrido enchufable y, por supuesto, la única manera de recargar nuestra batería hasta poder llenarla es conectándolo a la red. Esto sería como un resumen, simplemente para que ahora a la hora de verlo pues tengamos más claro lo que hacen cada uno. ¿Dónde son más eficientes estos vehículos? Pues si presentamos por un lado lo que sería ciudad y por otro lado lo que sería carretera, nuestros 3 vehículos de los que estamos hablando, nuestros 3 tipos de eléctrico, serían pues, nuestro híbrido normal en ciudad sería muy eficiente, como ya estuvimos comentando en su píldora, y en carretera sería poco eficiente. Recordar que estamos hablando aproximadamente de un 80-90% en carretera está actuando el motor de combustible y, como hemos dicho, es el que nos hace consumir gasolina y el que nos emite más CO2 a la atmósfera, ¿no? Nuestro híbrido enchufable en ciudad también sería muy eficiente y en carretera pues le vamos a dar ese pequeño margen de esos 50 kilómetros aproximadamente que tiene de autonomía, que son con los que vamos a poder jugar para poder bajar eso. No es demasiado, pero bueno, por lo menos es más eficiente que el híbrido normal. Y si ya no vamos al eléctrico 100%, evidentemente ahí ya no hay comparación. Estamos hablando que el eléctrico 100% actual tiene homologado por el WLTP 455 kilómetros de autonomía. Llevados a la práctica, en carretera y haciendo una conducción normal, sin tampoco tener que ser demasiado exigente, llegamos a 400-450 kilómetros sin dificultad. Si nos vamos a ciudad, ahí tendríamos hasta 600 kilómetros. Estamos hablando de 150 kilómetros más. Como sabéis, pues eso, con todas las recargas que se pueden producir cuando estamos acercándonos a ese semáforo, a esa rotonda. Todo eso va haciendo que vaya ampliando, como hemos ido viendo en las otras píldoras, y no tiene hasta 600 kilómetros, por lo cual la eficiencia es tremenda. Y aparte, como recordamos, 0 gramos por kilómetro, ¿no? Ya nos centramos en lo que es el indicador eco. Sí que comentaros que, bueno, los que conozcáis en varios de nuestros vehículos, veréis que no todos llevan exactamente este mismo cuadro. Este sería el que lleva el Niro hasta el 2020. Lo he elegido porque a la hora de visualizar todo lo que vamos a ver ahora es más sencillo de interpretar. Pues viene ya en el propio cuadro con esos 3 colores, azul, verde y gris. Pero que sepáis que todos los eléctricos híbridos o híbridos enchufables tienen un apartado específico en el cuadro con la parte del indicador eco en el que nos van a representar de una manera u otra tanto la parte de carga como la parte de eco como la parte de power. Bueno, pues ahí tendríamos las 3 partes. La zona azul, la zona que está a la izquierda, sería la zona donde se nos va a ir indicando cómo va a ir recargando la batería, más o menos. Ahora vamos a ir viendo un poco unos detalles. Luego la zona central sería la zona eco. Ahí prácticamente nos vamos a mover el 80% de nuestra conducción va a estar ahí en esa zona, zona verde. Y luego la zona de máxima potencia. Ahí es donde nos va a entregar el coche todo lo que tiene, tanto si es un híbrido como si es un eléctrico. Cuando estemos ahí será porque estamos intentando solicitar de él toda la potencia que tiene. A priori, en un principio, parece que sería la zona menos eficiente, aunque con una pequeña salvedad. Si ya hablamos de lo que es la zona de carga, bueno, pues ahí evidentemente, como hemos comentado en las otras píldoras, se va a meter a hacer esa carga siempre y cuando nosotros frenemos o soltemos el pedal del acelerador. Y cuanto más sean las deceleraciones más largas y más suaves, va a ser mucho mejor para recargar nuestra batería. En definitiva, cuanto más segundos estemos ahí, mucha más carga. Llevado un poco a la práctica, no es lo mismo, pues, si te estás viendo ese semáforo que está en rojo a lo lejos, como hemos comentado, soltar el pedal del acelerador o hacer una frenada suave, intentar estar muchos segundos hasta que llegues a ese semáforo, pues a lo mejor en una zona de carga media, que esperar un poco más al final y pisar el pedal del freno mucho más bruscamente, llegar a la zona de máxima recarga e intentar que nos llegue más electricidad a la batería. Primero, el motor que se encarga de generar, que es el motor que nos mueve el coche, que luego se convierte en generador, como recordáis, tiene un límite. O sea, una vez que llega a ese máximo, por mucho que tú estés intentando dar el máximo, no va a poder ampliar, tiene un límite de lo que te está aportando. Y si luego te lo llevas a la práctica y empiezas a practicar con el coche, verás que cuanto más tiempo estés en una zona media o medio alta, es mejor. O sea, en definitiva, lo que pongo ahí, cuanto más segundos, más carga.
Si nos pasamos a la zona eco, pues ahí nuevamente, de una forma o de otra, como os decía, los diferentes cuatro viene representado siempre en dos sectores. Uno, el que denominamos sector 1 y otro sector 2. Esta zona, tanto uno como el otro, es una zona de máxima eficiencia. Ahí es donde estamos intentando ser lo más eficientes con respecto al consumo y a las emisiones. Evidentemente, cuanto más te mantengas en el sector 1, mucho más eficiente eres. Estás más cerca de la zona de carga, con lo cual en cuanto levantes un poquito te vas a ir a esa zona, y es donde proporcionalmente tanto el motor de combustible como el motor eléctrico se van a mantener en un equilibrio de eficiencia mucho mejor. Si necesitas pasar al sector 2, evidentemente por conducción, por la situación del tráfico, vas a pasar, pero siempre que puedas intentar mantenerte en ese sector 1, ¿no? Y todo esto va a depender única y exclusivamente del pedal de acelerador. Cuanto más pise el pedal de acelerador, más te vas al sector 2. Cuanto menos pise, te quedas en el sector 2. Eso es proporcional directo. Y la zona de máxima potencia, máximo rendimiento, máxima aceleración. Y también, en un principio, es donde en el híbrido y en el híbrido enchufable se nos suman las dos energías siempre. Una vez que entremos ahí, en el 99% de las ocasiones vamos a estar con el motor de gasolina y el motor eléctrico. Lo que nosotros estamos solicitando ahí es una necesidad de máxima potencia, como ya hemos visto en algunos ejemplos en la otra píldora, pues porque necesitas pues, una incorporación, hacer un adelantamiento, quieres ir más rápido, la situación que sea. Como comento en un principio, esta sería la zona de menos eficiencia, aunque con una pequeña salvedad que vamos a ver ahora. Tres conceptos que nosotros consideramos básicos a la hora de ser eficiente. Estamos haciendo, después de estar haciendo pues, muchas pruebas de todo el equipo, de estar haciendo intentar llegar a diferentes conclusiones, hemos visto que estas tres ideas nos pueden ayudar mucho a la hora de ser eficientes. La primera sería lo que le llamamos dejar el coche a vela. Esto lo que significa es intentar aprovecharnos de la inercia de nuestro vehículo. Estoy seguro que en casi todas, si nos paramos un momentito en todas las situaciones habituales en las que nosotros conducimos, siempre sabemos que hay esa rotonda donde sabes que vas a encontrar atasco seguro, ese semáforo que siempre te va a tocar en rojo, esa cuesta abajo que sabes que siempre vas a pillar y que no hay demasiado tráfico, que vas a poder hacerla tranquilamente. Si tú en esos momentos aprovechas para intentar dejar el coche a vela, dejar el coche por inercia, estamos consiguiendo ya dos cosas, lo que hemos hablado en otras circunstancias. Primero, el motor de combustible está parado, por lo cual ya no emite, y estamos consiguiendo recargar. Eso nos lleva a eso, a conducción más suave, a ir más tranquilos. Evidentemente, en todo lo que se refiere a conducción eficiente, los tiempos van a ser un poco más amplios, pero lo vas a ver recompensado en tu bolsillo y en la eficiencia de contaminación aceptada. Dejar el coche a vela, se trataría de dejarlo ir un poco por su propio peso, ¿no? En los momentos en los que se pueda. Enrique, Dime. eso es cuando a mí me pasa y pone punto muerto o algo así, me sale como un mensaje. ¿Es eso? ¿Es ¿Dejar el eso? coche a vela? Vale, es eso exactamente. Lo que pasa es que lo de punto muerto, que lo explico en una siguiente diapositiva, es Ah, una vale. traducción que está mal hecha, porque no debería de poner eso. Además te Ya. lleva a error, te puede llevar a pensar que tienes que poner N o alguna cosa de esa. Sí, porque Y, además te sale un pi y te sale exacto. en la pantalla. Perfecto. Pues dejar el coche a vela sería lo que nos pide ese sistema, que lo explico ahora, que sería el EcoDAS. Vale, ¿Vale? Perfecto. El gracias. segundo concepto sería lo que le llamamos lanzar y mantener la velocidad. ¿Os recordáis que estábamos comentando que en la zona de máximo potencia, en la zona de power, en principio no eres muy eficiente? Estás haciendo funcionar el motor de gasolina y el motor eléctrico. Estás requiriendo toda la potencia del vehículo. ¿Y esto cómo nos puede ayudar a nosotros a ser más eficientes? Bueno, vamos a suponer que estamos queriéndonos incorporar a una carretera como una autovía, una M45, una M50. Normalmente vienes de una velocidad baja. Vienes de una calle de 50 o si vienes de un carril de aceleración 60, 70. Si tú lo que quieres es incorporarte a esa carretera y lo que pretendes es ir, porque el tráfico te lo permite, ir a 120, que es lo que está estipulado en esas carreteras, es mucho más eficiente, aunque no nos lo parezca en un principio, llegar a esa velocidad de 50 a 120 lo más rápido posible que no intentar hacerlo poco a poco. O sea, con lo que os he explicado hasta ahora, nuestro primer pensamiento sería, bueno, pues yo me incorporo a mi autovía, me pongo en el sector 1, voy acelerando poquito a poco hasta alcanzar los 120. Eso se va a alargar muchísimos segundos en ese momento. Si tú consigues lo que explicamos aquí, lanzar y mantener, que sería, bueno, pues pido todo del coche, me pongo a 120 cuanto antes, y en cuanto esté a 120, me pongo otra vez en modo eco y me quedo en el sector 1. Pues como eso se realiza en muy poquito tiempo, a la hora de emisiones y a la hora de consumo,
lo que se transmite es en una reducción enorme. Lo cual, lo de lanzar y mantener deberíamos utilizarlo siempre que sea posible y el tráfico no lo permita, para intentar llegar a esa velocidad lo antes posible. Evidentemente en ciudad, si lo que pretende es llegar de 10 a 50, realmente no te merece la pena, pero sobre todo en incorporaciones, autovías o carreteras generales en 40, en 45, te va a compensar siempre. Y el tercer concepto sería no usar el control de crucero. En principio, seguramente que muchos hemos oído o hemos comentado alguna vez que el control de crucero pues, puede ayudar. No es cierto. El control de crucero está pensado desde hace muchos años para ayudarnos a hacer unas conducciones más relajadas. En determinados momentos en un viaje largo está muy bien poner ese control y poder mover un poco las piernas y tener un poco más de libertad. O también para intentar evitar pasarme de velocidad sin darme cuenta pues en esa zona que se carga aire o que no quiero pasarme. Es una comodidad en ese sentido, pero no es una eficiencia. Igual que, por ejemplo, el aire acondicionado está muy bien para darnos una habitabilidad confortable, pero no es eficiente de cara a la conducción. Lo vamos a seguir utilizando, igual que seguiremos utilizando el control de crucero. Pero hay que tener claro que esto no nos ayuda. Él no puede adelantarse a lo que nosotros vamos a ir viendo en la carretera, pues lo que comentábamos antes, esa rotonda que se quiere parar, ese semáforo que me va a pillar en rojo. Todas esas situaciones en las que yo voy a poder adelantarme al control del crucero. Él solo va a querer mantener la velocidad que quiere. Con esas tres ideas, si las mezclamos bien y el tráfico nos lo permite, vamos a ir viendo a lo largo de un depósito, a lo largo de unos miles de kilómetros, cómo reducimos nuestro consumo y somos mucho más eficientes. Dentro de los elementos que nos ayudan a conseguir una conducción eficiente, tendríamos varios. Uno de ellos sería el del control de la frenada regenerativa. A algunos os sonará de ver que ahora en los Niro 2020 incluimos unas levas detrás del volante. Esas levas, hasta hace poco, estaban siempre relacionadas con vehículos deportivos. Un Stinger, un Procer GT, un Optima. Siempre eran para intentar subir o bajar de marchas de una forma pues, más deportiva. Eso ahora, las levas físicamente son las mismas, pero ya no sirven para eso nuestros vehículos híbridos. Esto lo monta tanto eso, Niro 2020 híbrido y híbrido enchufable y nuestros eléctricos. En el antiguo Sol era la propia palanca y solo tenía una posición. En este tenemos la zona izquierda 3 niveles disponibles, más una que se denominaría total, y en la de la derecha 3 para desactivar. No me voy a parar mucho más en esto porque más adelante lo van a explicar en la píldora. Simplemente que sepáis que con estas teclas de poder hacer una frenada regenerativa desde el volante, podría llegar a conseguir a un 99,9% conducir el coche sin tocar el pedal del freno. Pues nosotros el pedal de freno casi lo necesitaríamos nada más que para dejarlo parado en un stop o en un semáforo. Con esto se puede llegar a hacer una frenada tan grande que lo que haces es poder reducir y regenerar más la batería. Lo hace a través del motor eléctrico, no de los frenos. Cuando tú estás actuando sobre estas levas, lo que estás haciendo que el motor eléctrico genere más electricidad, con lo cual se provoca un mayor frenado sobre el movimiento y sobre el vehículo y recargan mucha más batería. ¿Vale? El modo Sport. Como recordáis un poco, en el que estuvimos lo que hemos estado hablando antes, al intentar tratar de hacer esta forma de conducir, de lanzar y mantener, lo que es el modo Sport y con respecto a la conducción eficiente, nos puede ayudar mucho para intentar conseguir eso que sea lo más rápido posible. Como recordáis, en el modo Sport generalmente ya se mezclaban el motor de combustible, los híbridos enchufables, con el motor eléctrico, y en el motor eléctrico nos da toda la potencia. Y se trataría de utilizar este modo Sport para ayudarnos aún más a conseguir este sistema. Lo que hemos comentado antes, cuando yo me voy a incorporar a esa autovía, ya no solo se trataría a lo mejor de pisar el pedal de acelerador a fondo para llegar a esos 120 cuanto antes, sino de utilizar el modo Sport, que como recordáis en el Niro era simplemente moviendo la palanca desde la derecha hasta la izquierda. En el Optima o en el Niro nuevo lo que tienen es un botón, le llaman Drive Mode, tú lo activas ese botón, lo pasas a modo Sport, el coche ya te entrega todo, alcanzas esos 120 lo más rápido posible y ya desactivas el modo Sport y te bajas al modo Eco. Entonces esa sería la forma de hacerlo para intentar ser lo más eficientes ayudándonos del modo Sport. Por eso comentaba un poco al principio que aunque en la primera idea esa situación de power no iba a ser la más eficiente, pero en estos momentos sí nos va a ayudar. Porque aunque se produzca un pico de consumo muy alto en un momento, va a ser un momento muy pequeño.
En los híbridos enchufables, como recordaréis de la píldora que visteis con Iván, tenemos un botón que va situado en al lado de la palanca de cambios, es muy visible, muy fácil de activarlo cuando queramos, y nos va a permitir elegir cuándo queremos ir en eléctrico o en híbrido. Todo esto nos va a salir un mensaje en el cuadro en el que nos va a decir si vamos en una manera o en otra. Como recordáis, tiene una autonomía estos vehículos en el híbrido enchufable de unos 50 kilómetros. Si hay autonomía en la batería, da igual que haya un 50%, un 75%, un 100%, cuando tú arrancas por la mañana, siempre se va a poner en modo EV. Hasta que agote la batería, pasaría a funcionar como un HV, que saldría el mensaje en el cuadro de voy en HV, y entonces ya estaría funcionando como un híbrido normal. Entonces, este coche nos va a permitir, dependiendo del uso que nosotros le demos, cómo queremos ir. Evidentemente tenemos muchas opciones. Si nosotros, por ejemplo, pues tenemos que ir por negocios o por ocio al centro de Madrid y cuando estemos allí con una concienciación muy ecológica, decimos, no, no, yo quiero ir en eléctrico porque no quiero ir por aquí consumiendo gasolina, pues me reservo la electricidad que pueda y cuando vaya al centro elijo ir en euro. Perfecto. Pero si lo trasladamos al tema de la eficiencia, tenemos que pensar en qué momento ir en una posición o ir en otra. Evidentemente, nuestra recomendación después de los trabajos que hemos estado haciendo y las conclusiones a las que hemos llegado es que si vas solo por ciudad, si tú tienes la suerte de que de que vives en Madrid capital, trabajas en Madrid capital y todo tu colegio, socio, etcétera, lo haces en Madrid capital, mi recomendación o nuestra recomendación, mejor dicho, sería siempre ir en eléctrico. Tienes 50 kilómetros, es muy raro que hagan más de 50 kilómetros si solo lo haces por ciudad. Intentar aprovechar ese modo EV, que como sabemos nos da 0 gramos por kilómetro y un consumo de gasolina también cero, y siempre ir en ese modo eléctrico, utilizar lo que tengas que utilizar, cuando llegues a tu casa, volverlo otra vez a cargar. Ahí creo que sería sencillo de elegir esta opción. Si solo me muevo por carretera, por ejemplo, como le puede pasar a cualquiera de nuestros delegados, pues saldrán de su casa, se incorporarán a la carretera hacia la ciudad que tengan que ir y la recomendación un poco creo que sería eso. Voy en eléctrico, gasto los 50 kilómetros que tengo de autonomía y luego voy en híbrido. Cuando llego a la ciudad que me corresponda, intento recargarlo para volver otra vez a tener esos 50 kilómetros. Un poco la discusión o la diferencia de opiniones podría venir cuando estamos haciendo un circuito mixto. Ahí va a depender mucho de cómo sea ese circuito mixto y de cuál es el uso que nosotros le estamos dando. Pero en conclusión sería en ciudad en híbrido y en carretera en eléctrico. Aunque parezca un poco chocante, en las pruebas que hemos estado haciendo, mezclando, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Madrid capital, trabajo en Daganzo, voy todos los días por la M45, con lo cual hago un trozo de ciudad, un trozo de carretera y un trozo de ciudad. Son 40 kilómetros. Ida, 40 kilómetros vuelta, tengo 80 kilómetros. La autonomía de 50 kilómetros no me da para ir y venir en eléctrico. Pero si tengo que elegir, como recordáis en todo lo que hemos estado comentando anteriormente, los híbridos son muy eficientes en ciudad y poco eficientes en carretera. En carretera va el 80% el motor de gasolina trabajando, por lo cual consumiendo combustible y emitiendo. Si eso intentamos aprovechar nuestros 50 kilómetros y yo me muevo con él en ciudad, en híbrido, que sé que ahí va a ser más eficiente, y me dejo el trozo de la carretera donde va a ir trabajando mi motor de gasolina para moverme en eléctrico, voy a conseguir el mejor conjunto de posibilidades para ser eficiente. De hecho, en la prueba que, por ejemplo, hice yo particularmente, el consumo acabó siendo de 1,5 litros a los 100 kilómetros. Puedes jugar con varias posibilidades y entre todos llegar a diferentes conclusiones. Vimos que la mejor opción era eso, ciudad, híbrido, carretera eléctrica. Todo va a depender de vuestra situación y de lo que hagáis. Yo os invito a que si tener la opción, probéis diferentes situaciones hasta que veáis lo que mejor se pueda adaptar. Y para acabar, lo que comentaba antes Sandra sobre el tema este del Ecodas, que no sé si lo conocéis todos, pero bueno, es un sistema, como decía, cuando de vez en cuando pues te avisa de que con este testigo tan interesante que te pone punto muerto, que como os decía, no está bien traducido. Cada vez que te sale este testigo, que te avisa también acústicamente, lo que tendrías que hacer es levantar el pedal de acelerador. ¿Cómo funciona este sistema? Aparte de lo que tiene que traer instalado el vehículo, tiene que ir siempre interactuando con el navegador. Si no llevas un destino en el navegador, este sistema no funciona, porque él necesita saber la cartografía y lo que viene para poder adelantarse, que en definitiva es lo que hace este sistema, adelantarse a lo que viene,
para poder recomendarte que levantes el pedal de acelerador. Esto sería un poco aplicar por parte del vehículo lo que hemos hablado de frenadas largas, intentar levantar ese pedal de acelerador sin necesidad de pisar el pedal de freno, porque te hemos dicho, dejar de emitir contaminantes, de consumir gasolina y recargar la batería. ¿Cómo lo hace? Pues con este aviso acústico y este aviso en el cuadro en diferentes momentos. Una rotonda, un carril de aceleración, un peaje, que está llegando ya a la población. En definitiva, es todos esos puntos que él ya tiene marcados en la cartografía, que llegado a este momento y trabajando con el vehículo de una forma eficiente, pues te va a decir, oye, vamos a 120, te quedan tantos metros para llegar a esa rotonda, levanta ya el pedal de acelerador porque ya llegamos y todo este tiempo somos eficientes al máximo. Y te das cuenta, aun siendo o creyendo ser consciente de que eres un conductor muy eficiente, te sorprende que normalmente siempre te avisa unos segundos antes de lo que tú ya te pondrías a hacerlo. Por lo cual demuestra que el vehículo está muy bien pensado con este sistema para intentar llevar esa eficiencia al 100%. Y bueno, pues por mi parte habría terminado de explicarlo. No sé si dudas, cosas que me queréis comentar, cosas que os hayan parecido que no estén bien. Todo muy bien. Enrique, una pregunta. Dime. ¿El sistema este Dash, eso lo llevan los híbridos o los híbridos y los eléctricos? Los dos. Los dos, ¿no? Los eléctricos también. Sí. Trabaja, ya te digo, con la cartografía y lo llevan los dos. Lo llevan ya montando desde unos años para acá y en cuanto lo pones en el navegador ya tendría que empezar a funcionar. Entonces, Vale. para anticiparte, para que seas eficiente, porque estás yendo muy rápido. Es que, por ejemplo, lo del punto muerto le sale a mi chico, a mí no me sale. O sea, yo soy eficiente y él no. O sea, no. Es más eficiente tú que él. Claro. Sí que es cierto que actúa diferente. Por ejemplo, si llegáis los dos a la misma rotonda y él va a 120 y tú vas a 90, en tu caso tendría que avisarte más tarde que a él. O sea, él va a calcular que si yo voy a 120 y la rotonda está a tantos metros, te toca avisar ya. Si voy a 90 puedo tardar un poquito más. Si tú ya en ese momento has levantado el pedal de acelerador porque lo que dices, estás haciendo una conducción más eficiente, no vas a notar tantas veces el aviso. Vale. Él debería, para ser más eficiente, no esperar tanto tiempo. Vale, que me gasta mucha gasolina, vaya. Los hombres somos más de ir con el pedal de acelerador. No, pero sí que te sorprende porque incluso aunque quieras conducir de forma eficiente, dices, bueno, pues yo voy a esperar un poco más y de repente ya te sale el aviso y dices, joder, podía haberlo hecho antes, claro. Pero bueno. Bueno. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, lo de siempre. La siguiente píldora va a ser la de Kia 2, que ya está programada. Lo va a dar Diego, igual que dio la carga 1. Y son las 11 píldoras. Como en las otras ocasiones, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y cualquier duda que os surja ahora adelante, pues sabéis que tenéis nuestro correo y nos preguntáis, que estaremos encantados. Gracias a ti, Enrique. Genial, gracias. Adiós. Buena mañana. Hasta luego.